Muy buenas tardes, mi nombre es Michelle Quintero y como van a poder ver les voy a explicar un poco sobre la plataforma software. Se refiere a un conjunto de tecnología y componentes utilizados para desarrollar y administrar y ejecutar aplicaciones de software. Puede incluir sistemas operativos, el lenguaje de programación, biblioteca firewall utilizado así como las herramientas de desarrollo y despliegue. Algunas plataformas de software más comunes incluyen Windows, MacOS, Linux, Android, iOS. Además, esta plataforma de sistema operativo también existen plataformas específicas como Java, NET, Node e entre otros. Hablaremos de los elementos de la arquitectura y entorno distribuido. La arquitectura de una plataforma de software se refiere a una estructura y diseño de alto nivel que define las diferentes componentes y módulos del software. Interactúan entre sí, la arquitectura puede variar según el tipo de plataforma y el objetivo específico del software. Los componentes principales. Una plataforma de software suele estar compuesta de varios componentes principales que desempeñan funciones específicas. Capas. La arquitectura de la plataforma puede dividirse en capas lógicas, diferentes niveles de abstracción y funcionalidad. Comunicación. La plataforma software suele estar diseñada para admitir comunicación en diferentes componentes. La escalabilidad es una arquitectura de plataforma de software que puede estar diseñada para escablear los significados que pueden manejar cargas de trabajo crecientes y adaptarse en condiciones combinantes. En cuanto a entorno distribuido, se refiere a la ejecución y despliegue de plataformas de software y múltiples sistemas en nodos de interconectados. Los elementos de seguridad y configuración de bases de datos. Autenticación y autorización. Las bases de datos deben ser sistemas robustos y autenticación para verificar la identidad de los usuarios. Garantizar que las personas autorizadas para acceder a ella, además se deben establecer controles autorizados para definir qué acción específica pueden ser accedidos para un usuario o rol. Encriptación de datos. La encriptación es esencial para proteger los datos almacenados en la base de datos. Se puede ampliar y hay diferentes técnicas de encriptación como encriptación de datos de reposo y tránsito para garantizar sean legibles para cualquier persona no autorizada. Autoridad y registro de actividades. Implementar un sistema de auditoría y registro de actividades permite rastrear y monitorear los eventos que ocurren en la base de datos, incluyendo registros de inicio de sesión, consulta, modificaciones de datos, entre otros. Actualizaciones de parche. La base de datos debe mantenerse actualizado con las últimas actualizaciones de parches de seguridad. Configuración de permisos y acceso. Es importante configurar los permisos de acceso de manera adecuada y restringir el acceso de base de datos y los usuarios de roles autorizados. Vamos a hablar de los elementos para administración del software. Consola de administración. La consola de administración es una interfaz gráfica y herramienta de línea de comandos que permite administrar y controlar el software y sus componentes proporcionan funcionalidades para configurar y monitorear, gestionar diversas características del sistema, como usuarios, permisos, configuraciones de seguridad, registro de actividades, entre otros. Configuración de servicios locales y remotos. La administración del software implica configurar y administrar servidores tanto locales como remotos. Creación y modificación de base de datos. La administración del software implica la creación y modificación de base de datos. Incluye la base de datos como nombre, tamaño, archivo y registro. Creación y modificación de tablas. En la administración del software se crean y modifican las tablas en la base de datos. Esto implica definir los campos de tipo de cada tabla, establece restricciones y integridad y relaciones entre tablas. Creación de tipos de datos. Además de las tablas de la administración del software puede implicar creación y tipos de datos personalizados. Estos tipos de datos específicos que no están disponibles de forma nativa. Creación de índices. Los índices son estructuras de base de datos. En la administración del software se pueden crear índices en las tablas para acelerar la recuperación de datos. Integridad de entidades, dominios y referencias. La administración de software amplia garantiza la integridad de los datos de base de datos. Esto logra mediante la aplicación de restricciones de integridad a las entidades y definiciones de dominio y asegurar que los datos cumplan con ciertas reglas y restricciones. Hablemos de los dominios. Los dominios es una base de datos define un conjunto de valores válidos que puede tomar atributos o columnas en tabla. Proporciona restricciones y reglas para asegurar que los datos almacenados estén en ese atributo. Cumplan con ciertos criterios. Por ejemplo, se puede definir un dominio para una que solo permita valores enteros positivos entre 0 y 120. Hablemos de la referencia. La referencia una referencia o clave externa establece una relación entre dos tablas en una base de datos. Se utiliza para mantener la integridad referencial, lo que significa que los datos en una tabla están relacionados, coinciden con los datos de otra tabla. Gracias y espero que les haya gustado.